continuamos. Bien, para continuar con el tema, las circulares bancarias 1102, 1202 y 1462 de los años 90 homogeneizaron el criterio y el trabajo de los peritos en su momento y establecieron como reglas utilizar el principio de reposición, anticipación y mercado para la elaboración de los avalúos para fines bancarios. Estos principios que acabamos de platicar, a su vez, tienen como fundamento, como base, los principios de timografía. Y la palabra timografía debería de ser timongrafía, ¿verdad? Una forma que nos guía, una serie de elementos gráficos que me van guiando dentro de la evaluación. Entendido de esta manera, la timografía se compone de 5 principios adicionales: principio de permanencia, el principio de coherencia, el principio de proporcionalidad, el principio de semejanza y el principio de normalidad. Esto tiene que ver con la observación adicional en mi trabajo como evaluador de estos principios. No tienen ecuación, no tienen método, son simplemente consideraciones técnicas que debo de tener en mente. El principio de permanencia me dice: estimas el valor de un bien el día de hoy y puedes decir que este valor no va a cambiar, que lo puedes considerar como constante o permanente, pero solo durante un corto periodo de vida que se llama vigencia, de 4 a 6 meses en el caso de inmuebles y hasta un año en maquinaria. ¿Qué pasa después? No lo sé. Necesito hacer un reavalúo, una nueva estimación. Entonces, permanecen constantes, sí, pero solo durante un corto periodo de tiempo que se llama vigencia. Los precios, como habíamos visto, los valores van a cambiar a través del tiempo y solo considero que son permanentes mientras dure la vigencia de mi estimación o avalúo. Luego tenemos el principio de coherencia. Aquí debemos establecer que un bien tiene elementos que lo componen y que si yo valoro cada uno de estos elementos por separados, la suma de estos valores parciales jamás puede superar al valor del todo en sí, ¿ya? Y en el caso que yo establezca que en un mercado esto no se cumple, pues ya voy a ver deformaciones en cuanto a mi estimación por la propia naturaleza del mercado. Como ejemplo, tenemos el mercado automotriz. Los automóviles, recuerden que otra cosa es camioneta, tractor camión, estamos hablando de automóviles. El mercado de automóviles está deformado por naturaleza, dado que no cumple el principio de coherencia. Si nosotros compramos las llantas, los vidrios, la carrocería, el motor y lo armamos, resulta que es más caro que comprarlo en el aparador con el distribuidor. Esto es porque el mercado de automóviles nunca ha sido el mercado de venta, sino el mercado de vender refacciones. Entonces, los avalúos que yo haga en este mercado van a tener esa deformación por naturaleza. Debo de tomar en cuenta que los precios en este mercado son deformados. Y esto explica, junto con otros elementos, por qué cuando compramos autos nuevos, automóviles nuevos, de un instante a otro pierden valor. De un año a otro, el valor cae abruptamente. Simplemente con sacar el vehículo de la agencia, ¡pum!, ya perdió valor. Porque estamos ante un panorama que no cumple con la coherencia. Los valores no son coherentes en este mercado. Debemos de considerarlo. Hacemos avalúos, pero de manera consciente. Y después tenemos el principio de proporcionalidad. Aquí me dice, si los méritos o deméritos, la capacidad aumentan, los valores también lo hacen de manera proporcional, más no lineal, ¿verdad? Ya sea que aumenten los méritos o disminuyan, los valores también van a aumentar o van a disminuir de manera proporcional, más no lineal. Como ejemplo, si tú tienes un terreno con un frente de 7 metros,
Pues si vendes otro terreno de 14 metros de frente, no significa que lo tengas que vender al doble, simplemente por el hecho de que aumentó el frente. Sí vale más, a mayor frente, mayor valor, es correcto, pero no tiene por qué ser así de manera lineal, ¿verdad? Buscas alguna proporción, dices, bueno, sí se aumentó, pero 1.3 veces, 1.4 veces, 1.5 veces. De que vale más, a mayor frente, mayor valor. Sí, pero si tienes el doble de frente, no necesariamente aumenta el doble tu valor. Eso se refiere al principio de proporcionalidad. Y en evaluación, pues es interesante observarlo con algunas fórmulas. Se llaman, en maquinaria se llama fórmula hexadecimal, la fórmula de costo-capacidad para establecer la proporción en las máquinas, ¿verdad? Incluso en plantas industriales. Esto lo veríamos en un apartado adicional. Luego, el principio de semejanza. Bienes similares en mercados similares tendrán precios similares o semejantes. Si yo quiero hacer una investigación para saber cuánto vale un bien en este momento en el mercado local, podría considerar mercados en otros lugares que incluso no estén en la misma colonia, que no estén incluso en la misma ciudad, pero que establezcan condiciones socioeconómicas similares o semejantes a donde está el bien que estoy evaluando en este momento. Como ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale el gansito marinela en Puebla, podría establecer cuánto vale el gansito marinela en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, que son mercados locales, ciudades muy grandes. ¿Y cuánto vale en cada una de estas ciudades? Pues me voy a dar cuenta mediante la investigación que tienen precios semejantes o similares, ¿verdad? Porque es el mismo bien. Entonces, si tú quieres saber cuánto vale el gansito de marinela en Puebla, pues lo puedes hacer a través de estos lugares, sin que tengas que considerar fletes o maniobras o embalaje. Simplemente el valor. Pues lo que vale allá, lo que vale allá, lo que vale más allá, pues va a tener un valor similar o semejante aquí, porque los mercados son similares o semejantes. Y por último, el principio de normalidad. ¿Qué debo entender cuando en mis análisis establezco que el análisis de los valores de mercado me permiten establecer que en este momento, en este entorno y circunstancia, los precios son normales? ¿Qué debo entender con esta situación? Bueno, que si yo hago una investigación de mercado de venta de alguno de estos bienes, por ejemplo aquí, pues me voy a encontrar una serie de ofertas que dependen de los metros cuadrados, que dependen de la ubicación, que tienen varias situaciones en las cuales se infiere el valor. Estamos hablando de departamentos en venta, ¿verdad? En colonias muy cercanas, algunas no tan similares, pero que influyen por la cercanía en el valor. Y cuando yo haga el análisis de estos valores del mismo tipo de bien, voy a tener una nube, ¿verdad?, de valores mediante la gráfica que estamos presentando. Si yo analizo el valor por metro cuadrado de estos departamentos en venta, pues voy a tener una serie de valores que me conforman una nube. Para establecer cuál sería el precio razonable de venta en el mercado de este tipo de bienes, una de las primeras situaciones es establecer la la mediana. Una línea que no necesariamente es horizontal, que puede tener alguna inclinación, ¿verdad?, pero que permite establecer la misma cantidad de gente que opina que vale más con la misma cantidad de gente que opina que vale menos. Y esta mediana la subo o la bajo de tal manera que me permite referir el valor en función del número de ofertas que valen más o que valen menos, ¿verdad? Es una tendencia, pero si yo quisiera establecer un análisis con mayor detenimiento, tendría que ver qué tanto se repiten, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia con la que se repiten los valores? Y establecemos un análisis de frecuencias mediante una curvatura que se llama distribución normal o campana de Gauss o distribución estándar.
Y de aquí viene la palabra normal, ¿verdad? Cuando decimos precios normales, nos referimos a que en este mercado obtenemos una serie de valores que si los analizamos en esta gráfica y obtenemos un valor promedio, voy a tener valores que dicen que vale menos y valores que dicen que vale más. ¿A quién le voy a creer? Pues a todos aquellos que se encuentren en un rango, ¿verdad?, que se desvíen del promedio general un 10%. Entonces, a eso se le conoce como desviación estándar. ¿Qué tanto te alejas del promedio general observado hacia abajo o hacia arriba? Hacia quien dice que vale menos o quien dice que vale más, ¿verdad? Y esto del 10% es lo que se recomienda en evaluación. ¿Qué significa traducido en números? Que tus factores para homologar mercado van a estar entre 0.90 y 1.10. Y eso va a representar que tu dispersión es muy adecuada bajo el promedio general, que tu homologación de mercado te está dando resultados sumamente adecuados, que el mercado es muy homogéneo, que no hay tanta distorsión en cuanto a la desviación del valor. Pero probablemente encuentres valores que se disparen hacia arriba o hacia abajo hasta un 20%, que se alejen. Y eso se representa con factores de homologación de 0.8 a 1.20. Pero pues recuerda que son 20 para arriba y 20 para abajo. Entonces el margen de maniobra es en total 40%. ¿Verdad? Es muy amplio. Pero bueno, todavía es aceptable hasta un 30% de la desviación estándar. Tus factores de homologación de 0.7 hasta 1.3, como les decía en el apartado de homologación de terrenos. Nada arriba de 1.3, nada abajo de 0.7, precisamente para observar el principio de normalidad en cuanto al análisis de precios. Y de esta manera cumplimos con el precepto de timografía. Los 5 principios adicionales que debo de considerar dentro de mi apreciación del valor, cómo avalúo o estimación de valor. Y regresando a la página, después de los principios de timografía, tenemos los principios de mercado de competencia perfecta. Todas estas apreciaciones del valor y todo esto de la estimación, los métodos y demás, el cálculo de los factores, los métodos para calcular edad, conservación, mantenimiento, superficie, etcétera, etcétera, todo esto está sustentado en los principios del mercado de competencia perfecta. Entonces, si los bienes que estamos evaluando no observan estos principios, pues simplemente no los puedo evaluar con los métodos que estamos analizando anteriormente. ¿Cuáles son los principios? Pues básicamente que haya un número suficiente de compradores y vendedores para evitar esto de el acaparamiento, la especulación, donde solamente unos cuantos venden o solamente unos cuantos compran. Los valores ahí no tienen suficiente soporte en el mercado como para establecer que ese es el valor. Número suficiente de compradores y vendedores para evitar compulsión. Conocimiento del tipo de mercancías que se intercambian. Tanto el que vende como el que compra conocen las bondades, los méritos, los deméritos de los bienes que se están intercambiando. En el punto número 3, no debe de haber compulsión. Esto va a excluir a todas aquellas ofertas que digan, me urge, por liquidación, el precio solo hoy, al primero que llegue. Pues todo esto nos está hablando de un panorama donde los valores están distorsionados porque alguien necesita vender forzosamente. Esa investigación de mercado no la voy a tomar en cuenta. Después, algo de lo que es difícil, pero sobre lo que tengo que marchar siempre, buena fe. Si yo no confío en la gente que compra o en la gente que vende, pues simplemente no hago operaciones ahí, ¿verdad?
Debo de tener como premisa que es gente bien, que no me están sorprendiendo y que yo no me quiero aprovechar de la gente. Eso representa la buena fe. Y por último, un bajo panorama inflacionario, que los precios que tengo hoy permanezcan mañana, pasado mañana, la siguiente semana, el mes entrante, ¿verdad? Para evitar estas sorpresas en la alza de los precios. Y sabemos que existen deformaciones en los mercados, principalmente en el monopolio y el monopsonio. El monopolio es una deformación en el mercado de venta, porque solamente una persona pone el precio y no hay manera de establecer o de negociar. Si lo quieres, vale tanto, ¿verdad? Y en el monopsonio es a la compra. Si me lo vendes, te pago tanto. Y si no, pues véndelo en otro lado. Entonces, cuando encontremos situaciones así, pues no podemos practicar nuestros avalúos con las metodologías que hemos representado anteriormente, ¿verdad? Hasta aquí el capítulo de timografía y enfoques de mercado. Como habíamos mencionado en un apartado anterior, está el principio de homologación de mercado que lo vamos a ver en el siguiente corte. Muchísimas gracias.